Pues bueno, muchas gracias el día de hoy a todos por conectarse a esta transmisión en vivo. El propósito del día de hoy es analizar los efectos que va a tener la propuesta de reforma en lo que son las obligaciones de los sujetos obligados de la ley antilavado. Esta propuesta de reforma viene cocinándose desde ya bastante tiempo. Hay bastantes iniciativas que fueron conjugadas para efectos de que saliera lo que al día de hoy tenemos como la propuesta de reforma y viene a atender a compromisos internacionales el hecho de que México en estos momentos esté a toda prisa cocinando en la Cámara de Senadores lo que es la propuesta de reforma a la ley antilavado, ¿no? A la llamada ley antilavado. ¿Y por qué la Cámara de Senadores? Porque la Cámara de Senadores es aquella que se encarga de relaciones con otros países en lo que es en materia de legislación. Entonces, viene a ser un asunto en el cual durante bastante tiempo no se le dio la suficiente importancia, no se le dio el seguimiento requerido y es ahora, en este momento, cuando ya estamos en el último trimestre del año, arrancando con todo con toda la necesidad de ahora sí aprobar lo que es la propuesta de reforma, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta breve cápsula de, de lo que es la propuesta de reforma. Vamos a dividirlo en varias partes, ya que vamos a entrar a detalle a lo que son los cambios. Primero vamos a tener un análisis general de lo que viene siendo la propuesta de reforma y una comparativa entre lo que existe actualmente y posteriormente ya vamos entrando de manera específica a lo que es cada actividad vulnerable. Hay algunas que no fueron modificadas, hay una nueva que se agregó y en su mayoría viene a ser una modificación, viene a agregarse eh, aquellas observaciones que el GAFI en la evaluación mutua que le realizó a México, pues determinó que no cumplía, ¿no? Entonces, vamos a analizar el día de hoy la primera pantalla. Y listo. Bueno, el día de hoy vamos a analizar esta propuesta de reforma de manera general. El predictamen viene desde la Cámara de Senadores con fecha del 25 de septiembre del 2020. Es bastante reciente. Creemos en el gremio que no se le va a dar mayor modificación debido a que, como veremos a continuación, pues ya hay disposiciones dentro de este proyecto de dictamen que van a entrar en vigor durante este mismo año 2020. Y bueno, el día de hoy su facilitador va a ser su servidor, Rubén Alejandro Hernández López. Ahí viene una parte de lo que hemos trabajado en los últimos años. Y bueno, ¿no? Nos estaremos conociendo poco a poco. Vamos a ir liberando esta serie de capacitaciones. No están enterados del tema, no han entrado a lo que es esta formalidad y vemos con bastante preocupación las reformas que hay en materia de la ley y que creemos que pueden repercutir en el patrimonio de las empresas, ¿no? Entonces vamos a entrar de lleno, vamos a tener en lo que es esta presentación los antecedentes de esta iniciativa de reforma, vamos a hablar un poco del GAFI, un poquito de lo que es el informe de evaluación mutua
que se le realizó a México, el objeto general de las iniciativas que fueron, digamos, el preámbulo a lo que tenemos el día de hoy y obviamente lo que tenemos en el proyecto de decreto que está afectando a 3 legislaciones. La primera de ellas es, como ya lo comentamos, la ley antilavado, que tiene ahí un nombre bastante largo, así que para efectos del día de hoy le vamos a llamar así, el Código Penal Federal y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Estas son las 3 leyes que vienen a adaptarse en lo que es esta iniciativa de reforma y vamos a atender ciertos vértices, vamos a atender sobre todo adecuaciones, precisiones, hay ciertas disposiciones que se van a agregar y principalmente hay un llamado a México desde el GAFI para atender lo que es el financiamiento al terrorismo. Como por todos nosotros es sabido, pues en México no tenemos actualmente como tal actos de terrorismo, ¿no? Se mencionaba hace algunos años que en Ciudad Juárez, si no me equivoco, hubo hubo un atentado y fue muy escrupuloso, muy cauteloso el gobierno para no llamarlo atentado terrorista, ¿no? Que fue por parte de delincuentes que activaron un auto con explosivos a través de un teléfono celular. Y este tipo de cosas, así como se escucha, pues son de los actos que nosotros tal vez solamente veamos en las noticias o en las películas, ¿no? En donde se activa como si fueran agentes secretos o espías, automóviles bomba y explotan y obviamente pues dañan a las personas, ¿no? Entonces, este atentado fue realizado por grupos criminales de narcotraficantes. Sin embargo, fue muy cauteloso, repito, el gobierno en no llamarlo atentado terrorista, porque esto ya llevaba a ciertas consecuencias internacionales de las que México iba a tener desde entonces que empezar a implementar. Entonces, salvo ese atentado, que yo recuerde, no ha habido en México estos ilícitos, ¿no? Entonces, de este modo, a México le mencionan, oye, pues tú no tienes ciertos controles para evitar o combatir el financiamiento al terrorismo. México dice, oye, pues es que aquí en nuestro país pues no hay terrorismo, ¿no? Sin embargo, somos una economía que está bastante ligada a lo que es Estados Unidos. Y resulta que Estados Unidos, siendo una potencia mundial, tanto económica, militarmente, comercialmente, empresarialmente, pues sí tiene ciertos asegúnes en materia de financiamiento al terrorismo. Y nosotros, al estar tan cerca geográficamente y nuestras economías, al estar tan conectadas, eh, puede haber un riesgo territorial en materia de financiamiento al terrorismo. Entonces le dicen a México, a ver, vamos a iniciar un proceso en el que vas a ir generando disposiciones a las que ya tienes o adecuaciones para que puedas combatir este tipo de ilícitos, ¿no? Entonces, principalmente es esto de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a entrar rápidamente a lo que es el antecedente con Gafi. Recordemos que esto no es otra cosa más que la atención a un llamado internacional a implementar disposiciones que vayan encaminadas a combatir este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es el GAFI? El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, es la organización a nivel mundial más importante en materia de prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿no? Con el tiempo el GAFI ha ido encontrando que hay ciertas actividades que diversas organizaciones están realizando y lo que busca es proteger a la economía mundial de los delitos subyacentes, ¿no? Vamos a hablar en otro video de lo que son los delitos subyacentes, pero lo importante a saber el día de hoy
es que el Gafi es la organización a nivel mundial más importante en materia de prevención del lavado de dinero. También tiene ciertas capacitaciones en materia de combate, pero su vértice más importante es en materia de prevención. Después vamos a analizar cuál es la diferencia entre lo que es la prevención y el combate, ¿no? Pero bueno, entonces, el Gafi como una entidad no es gubernamental como tal porque no está integrado por ministros o por secretarios de Relaciones Exteriores, sino que está integrado el Gafi por diversos actores que sí forman parte de gobiernos, pero no tienen nada que ver con sus actividades, ¿no? En este caso, como es sabido por varios, actualmente la vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional es una mujer y es mexicana. Entonces, esta persona fungió durante mucho tiempo como enlace entre la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, el Gafi, al final del día, lo que hace es crear disposiciones, analizar a las disposiciones que tienen los países y apoyarlos en materia legal para que puedan estar en mejores condiciones para combatir los delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Se ha agregado que un delito subyacente al lavado de dinero o precedente es la corrupción. Entonces, a nivel mundial, últimamente se le está dando bastante importancia o bastante enfoque a lo que es las personas expuestas políticamente. Y dentro de esta reforma, dentro de lo que vamos a ver el día de hoy, se incluye dentro de lo que es la ley antilavado, ahora sí, el concepto de persona expuesta políticamente. Algo importante a saber es que la ley antilavado va recogiendo las experiencias y va recogiendo lo que son diversas disposiciones a lo que ya tiene el sistema financiero. El sistema financiero ya tiene bastante tiempo implementando medidas contra el lavado de dinero, ¿no? Entonces, ya conoce su universo, ya conoce riesgos, ya conoce diversos mecanismos y métodos que se deben implementar para mitigar lo que es el delito. Entonces, lo que hace la Secretaría de Hacienda es, al ver que el sistema financiero, que analizaremos después, que salió muy bien calificado en lo que es el informe de evaluación mutua, que de hecho es la siguiente lámina, lo que va a hacer la Secretaría de Hacienda es hacer una propuesta en la cual se parecen bastante lo que son ya las disposiciones de las actividades vulnerables y de lo que es el sector financiero. No es de extrañarse que quienes ya hemos analizado lo que es el sector financiero se parezca bastante. O sea, casi es un copy-paste. Los que ya llevan más tiempo en el sector financiero y los que son reguladores dirán que es una versión descafeinada de lo que ya existe en el sistema financiero para lo que se está transmitiendo ahora a la ley antilavado y a las actividades vulnerables, ¿no? Como consecuencia. Sin embargo, algo muy importante, y lo mencionaba hace unos días en una publicación, es que son muy distintos lo que son las actividades vulnerables, los sujetos obligados de las actividades vulnerables y los sujetos obligados del sistema financiero. No tienen ese ADN de cumplimiento las actividades vulnerables como sí lo tienen las entidades del sistema financiero. ¿Por qué? Porque en el sistema financiero, desde su nacimiento, tienen inculcado el cumplimiento, es inherente al nacimiento de las instituciones. Si no cumplen con ciertas estándares, con ciertas medidas, con ciertos puntos, simple y sencillamente no se les da la autorización para que puedan operar. Caso contrario totalmente a lo que son las actividades vulnerables. Las actividades vulnerables no son otra cosa más que empresas
más que sociedades de empresariales que, llegado el caso, realizaron una actividad que está regulada por la ley antilavado y simple y sencillamente por ese hecho se vieron obligados a desarrollar toda una metodología y un control interno para cumplir con esta ley. Entonces, me parece acertado, me parece acertado del Ejecutivo y de los legisladores el hecho de proponer este tipo de reformas, ¿no? Sin embargo, creo que es importante tropicalizar un poco más, ¿saben? Cuando nosotros vamos con nuestros clientes y vemos en qué medida tienen un cumplimiento, en qué medida tienen capacidades administrativas, créanmelo que se vuelve bastante, bastante difícil el hecho que incluso empresas que facturan 100, 200, 500 millones de pesos cumplan con estas disposiciones. No tanto porque no tengan el capital suficiente, sino porque la alta administración de las empresas que no componen el sistema financiero y que no son intensivas en lo que es el cumplimiento, no lo ven como una prioridad, no lo ven como una prioridad y al final del día lo que sucede es que si la alta administración no lo ve como una prioridad, abajo de ellos nadie lo ve como una prioridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que se deriva de que las actividades vulnerables en sus altas direcciones no conozcan o no abracen el tema del cumplimiento? Lo que genera o lo que hacen las autoridades es que al final del día delegan la obligación de convencer a los sujetos obligados, a los directores, a los dueños, a los accionistas, que tienen que implementar este tipo de controles. ¿Y por qué digo que nos delegan esa responsabilidad a manera como a tono de reclamo? Porque al final del día, los dueños, los directores, pues ven en el cumplimiento un gasto, lo ven como un costo, lo ven como algo en lo que pierden dinero, no lo ven como una inversión en su negocio. Y ese mindset, esa idea de que un dueño de negocio y una empresa pueda conocer y aceptar el cumplimiento como una inversión en su negocio, es algo que nos delegan a nosotros los profesionales que nos dedicamos a esto. Y al final del día, al haber escasa o nula actividad fiscalizadora, digamos, en esta ley, pues los empresarios no tienen esa percepción de riesgo. Las multas, la mayoría lo sabremos, son escandalosas, son estratosféricas, sin embargo, no basta con que en ley parezcan estratosféricas las sanciones. Hay que cumplir la ley, hay que hacerla cumplir, hacerla valer, porque si nadie ve que se está aplicando lo que son las sanciones, las disposiciones que en realidad sí se están aplicando, pues nadie lo va a hacer, ¿no? Nadie va a desarrollar esta metodología. ¿Y por qué no lo hacen? Porque es costoso, ¿no? Al final del día cuesta dinero, cuesta tiempo de diversos empleados que van a tener estas empresas para que puedan cumplir. Es más trabajo administrativo. Después de un tiempo podrían verlo ya como un beneficio, pero la moraleja al final de todo es que estas disposiciones, lo que vamos a ver a continuación, van a ser una carga administrativa adicional de los sujetos obligados. Van a incurrir en más costos para poder cumplir con la ley. Y eso al final del día lo que los empresarios más trabajo ven cuando tienen que gastar más dinero. Yo digo que es una inversión, pero los empresarios, la mayoría no lo ve así. Entonces, cuando ven que tienen que gastar dinero, hacer una erogación adicional, que su margen de utilidad se está reduciendo a lo largo del tiempo porque ya hay más regulación nueva que se va agregando a la que ya había, pues genera un descontento, ¿no? Y genera esa fricción entre las autoridades, los profesionales y los particulares, ¿no? Entonces, este informe de evaluación mutua que el GAFI entregó en México en 2018 no hace otra cosa más que
analizar todas las disposiciones que tiene el sistema financiero en materia de prevención del lavado de dinero y lo que son también las actividades vulnerables o las actividades y profesiones no financieras designadas, ¿no? Como se le llama a nivel Gafi. Lo analizaremos después, pero dentro de este informe de evaluación mutua, dentro de lo que es la recomendación 23, que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, y la recomendación 24, que son aquellas que corresponden a las actividades profesionales no financieras designadas, o sea, en México las actividades vulnerables, el GAFI dice que no cumplimos. El GAFI dice que en México la recomendación que ellos dan, la 23, México simple y sencillamente no la cumple. Y viene a ser una parte hasta cierto punto penosa que seamos las actividades vulnerables la única recomendación que México no cumple, porque si bien hay otras que parcialmente se cumplen, la recomendación 23 en esa estamos reprobados. ¿Qué es lo que nos dice Gafi de esta recomendación 23? Dice Gafi, vinimos en 2008 y en 2008 también recibió la calificación de no cumple. Hoy estamos en 2018, 10 años después, y tampoco cumple. La diferencia entre el 2008 y el 2018 es que anteriormente ni siquiera había una ley antilavado. Como lo podremos saber, la ley antilavado nace en el año 2012. Ahí es cuando se publica. Sin embargo, entró en vigor poco después. Entonces, en 2008, cuando ellos llegan y hacen el informe, México ni siquiera ley tenía. Ahora, en 2018 llegan, ya hay una ley, pero resulta que no se cumple con los estándares que el GAF indica y por lo tanto nos reprueban. Una de las principales observaciones que Gafi nos hace dentro de esta recomendación 23, por la cual no estamos cumpliendo, es que las actividades vulnerables, si bien están obligadas a la presentación de reportes y cuando haya información adicional que nos dice que puede haber ciertos hechos o indicios de que los recursos pudieran provenir o estar destinados a favorecer la comisión de delitos de lavado de activos o delitos relacionados, pues hay una opción, ¿no? En el que nos marca quienes llenamos los avisos, el tipo de alerta, ¿no? Lo que nos dice Gafi es, dice, oye, aunque sí tienen una facilidad, una opción de poner un tipo de alerta, pues eso no está regulado en ley. Eso viene en las reglas de carácter general. Entonces, pues lo que no está en ley, ni siquiera tiene sanción, pues las actividades vulnerables ni siquiera lo cumplen, ¿no? Ni siquiera se van a preocupar por hacerlo. Por lo tanto, continúa el GAFI en el informe diciendo, dice, por lo tanto, la obligación de remisión de reportes no satisface la norma porque, número uno, hay un umbral monetario. Hay un umbral monetario. Dice, oye, ¿qué tiene que ver los umbrales monetarios para tú poder presentar un informe en materia de prevención de lavado de dinero? Eso no tiene ni el más mínimo relación con otro tipo de actividades que pudieran estarse desarrollando. Número dos, no hay obligación de reportar operaciones relacionadas con financiamiento al terrorismo. Y eso es verdad. Hasta la fecha, dentro de lo que es la ley antilavado, ni siquiera existía el concepto de financiamiento al terrorismo. Lo hemos escuchado porque en el sistema financiero tiene bastante tiempo, pero para las actividades vulnerables ni siquiera existía. Número 3, la obligación de remisión de reportes está basada sobre un hecho o un indicio que va más allá de la sospecha. O sea, dentro del sistema financiero basta con la sospecha y en lo que son las actividades vulnerables nos dice que tiene que suceder un hecho o un indicio. O sea,
ya eso va más allá de simplemente ver a una persona sospechosa. El tema aquí es de que cuando se presente un aviso en materia de prevención de lavado de dinero con una operación sospechosa, eso no significa que se esté lavando dinero, eso no significa que sea discriminación, eso significa que la persona que está realizando la actividad vulnerable pues tiene una sospecha, tal vez puede ser fundada o infundada, tal vez. Sin embargo, son este tipo de reportes de operaciones sospechosas las que al final del día ayudan a la UIF a que pueda realizar su trabajo de inteligencia. ¿Y por qué es necesario que sea de sospecha y no de indicio o de un hecho? Pues porque las personas que presentan los avisos en materia de prevención del lavado de dinero son personas capacitadas, ya son personas que conocen de lo que son las disposiciones, conocen de delitos, conocen de ciertas técnicas que utilizan los criminales para intentar lavar dinero. Entonces, el hecho de que haya una sospecha no significa que se esté lavando dinero, simplemente significa que una persona capacitada en materia de prevención del lavado de dinero ve ciertas actitudes o ve ciertas características o ve ciertas actividades que no van de acuerdo a un perfil transaccional, de acuerdo a su propio perfil como sujeto obligado, entonces presenta su aviso en materia de prevención de lavado de dinero y dice, a ver, UIF, hay esta situación, te lo informo, tú sabes qué haces. Entonces, algo muy importante que yo veo en esta reforma es que pues tiene toda la razón del mundo. Al rato va a llegar el SAT o la UIF y va a decir, oye, ¿por qué presentaste este aviso con alerta? Y le va a decir, es que la persona tenía urgencia de concretar la operación. Le va a decir, perfecto, me podrías mostrar tu indicio? Y vas a decir, oye, pues es que no tengo nada, simplemente pues aparentemente quería concluir rápido la operación. Y eso ya lejos de ser un indicio o ser un hecho, pues es más bien una apreciación. Entonces, este tema me parece fundamental para proteger a las actividades vulnerables de este tipo de situaciones. Número 4, la obligación de remitir reportes no está establecida en la ley. No hay una disposición explícita en la ley que amplíe la obligación de remisión de reportes a las operaciones intentadas. Mucho ojo con esto. Quienes presentarán los avisos en materia de prevención del lavado de dinero de las actividades vulnerables se darán cuenta que no hay forma de tú reportar una operación si esta no se concretó. ¿Cómo yo reporto un préstamo en el cual hay una persona que me pidió un depósito y yo se lo negué? ¿Cómo yo voy a reportar a un cliente que me está solicitando un préstamo? Sin embargo, yo nunca le hice la administración del recurso. ¿En qué momento yo puedo reportarlo? Pues no se puede, materialmente no se puede. Entonces, esta observación es fundamental para proteger, una vez más, a las actividades vulnerables. La recomendación 24 en materia de beneficiario final nos dice que no hay una disposición específica que requiera a las sociedades mercantiles que cooperen con las autoridades competentes en la determinación del beneficiario final. Por ahí, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, hay desde hace un tiempo la obligación de presentar un aviso en el portal de economía cuando se realicen modificaciones al capital, cuando se realicen cierto tipo de actas de asambleas. Sin embargo, como toda disposición imperfecta, no tiene una sanción. Entonces, si bien hay una disposición que sí nos indica que deberemos presentar un aviso cuando se realicen este tipo de operaciones, no hay una sanción. Entonces, al final del día, volvemos al mismo tema. Si hay una obligación y no hay una sanción, se vuelve simple y sencillamente una disposición imperfecta y quien lo cumple lo hace y quien no, no. Hay quienes dicen que el desconocer, que el no cumplir con este aviso en el portal de la Secretaría de Economía conlleva a lo que es una nulidad del acto o
en cierta medida una ilegalidad de lo que es el acto, ¿no? Entonces tendremos, no me ha tocado verlo, pero tendremos algunos abogados que promuevan juicios para impugnar las resoluciones del acta de asamblea porque no fue subida al portal de economía. Entonces, podrá haber ciertas afectaciones, digamos, o repercusiones contra terceros, pero aquí lo que el GAF indica es que al final del día se queda desprotegido lo que es la autoridad o se queda sin esa información tan valiosa para conocer el beneficiario final de las sociedades mercantiles. Dentro de otra observación que hace, dice que en la Evaluación Nacional del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, hay un capítulo en el que se analizan las estadísticas generales sobre la calidad y los resultados de la asistencia legal internacional solicitada por las autoridades mexicanas, pero no incluye información sobre las solicitudes de información básica y del beneficiario final. Dice, oye, pues está muy bien, ¿no? Que estés solicitando información a otros países y que otros países te soliciten información, pero dentro de tu evaluación nacional del riesgo ni siquiera hay una estadística de lo que son las solicitudes de información del beneficiario final. Algo muy importante y algo que es fundamental en lo que es la prevención del lavado de dinero es saber hacia qué persona va el recurso. ¿Quién es la persona que está detrás de la operación y quién es esa persona que está queriendo realizar esa operación para lavar el dinero? Entonces, el beneficiario final es el santo grial, ¿no? De la prevención del lavado de dinero. Es lo que todos quieren encontrar y muy pocos han logrado encontrar. El beneficiario final viene a ser una figura que dentro de las actividades vulnerables conocemos hasta el día de hoy de lo que, como lo es el beneficiario controlador o el beneficiario controlador, sí. Entonces, viene a cambiársele esta figura de beneficiario controlador hacia beneficiario final. De esta manera tiene más armonía con disposiciones o legislaciones internacionales. Solamente me parece que en México lo conocemos de ese modo, como beneficiario controlador. El sistema financiero lo llama también así, beneficiario final. Entonces, viene el GAF y le dice, oye, pues al final del día, dentro de lo que es la recomendación 24, que es encontrar al beneficiario final, pues tampoco cumples, ¿no? Sales reprobado. Entonces, esto es un poco de lo que son, digamos que los antecedentes de el GAFI y la evaluación mutua que le vino a realizar a México. Posteriormente vamos a analizarlo en otra ocasión, pero el día de hoy simple y sencillamente quería dar este pequeño preámbulo para saber de dónde proviene lo que es la reforma que al día de hoy se encuentra en el Senado. Tenemos varias iniciativas presentadas en Cámara de Senadores. Recurrentemente, la senadora Minerva Hernández, en octubre del 2018, posteriormente también en noviembre del 2018 y concluyó en febrero del 2020. El senador Ricardo Monreal, a través de varios suplentes, presenta en 2018, en febrero, una iniciativa de reforma, repite otra vez en febrero, repite en marzo y repite y concluye en noviembre del 2019. Otra persona, otro senador, el senador Daniel Gutiérrez Castorena, presenta en marzo de 2019 también una iniciativa de reforma. La mayoría de ellas van encaminadas a reformar lo que es la ley antilavado. Desde el inicio, la primera iniciativa de reforma a la ley antilavado por parte de la senadora Minerva, también ya contemplaba lo que es modificar otra disposición. Y el senador Ricardo Monreal aparentemente se interesó mucho en reformar lo que es el Código Penal Federal. Ya entrando al contenido, lo primero que se agrega a esta reforma dentro del artículo 3, que vienen a ser las definiciones
que se van a poder atender en lo que es la ley antilavado, pues es el artículo 3 y su fracción 1 en su numeral o digamos o en su variante bis. Nos dice que se van a entender como actividades vulnerables también a las asociaciones y sociedades sin fines de lucro. A las asociaciones a que se refiere la fracción primera de lo que es las agrupaciones del Código Civil Federal y también a las agrupaciones u organizaciones de la sociedad civil que estando legalmente constituidas realicen algunas de las actividades del artículo 5 de la Ley de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil. También se van a considerar las asociaciones, agrupaciones religiosas e iglesias reguladas por la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, los partidos políticos, las agrupaciones políticas nacionales y los colegios de profesionistas. Ojo acá con los colegios de profesionistas. Los sindicatos también vienen y los atrapa, sindicatos tanto de trabajadores como de patrones. Entonces, ¿por qué viene la ley y también de manera explícita señala este tipo de agrupaciones? Este tipo de agrupaciones, como es por muchos sabido, pues al final del día tienen muchas facilidades administrativas, tanto de comprobación como como tributarias, ¿no? Entonces se vuelven instituciones y organizaciones con laxos controles administrativos, con organizaciones que no necesitan o al final del día no guardan cierta memoria de las operaciones que realizan. Entonces se vuelven atractivas para lo que es cometer el ilícito del financiamiento al terrorismo. De manera internacional se tiene perfectamente estudiado y analizado que las asociaciones sin fines de lucro son la mayor organización o el mayor ente que se utiliza para financiar al terrorismo, buscando de cierta manera distribuir los recursos entre aquellos que quieren cometer actos de terrorismo, pues utilizan a las asociaciones sin fines de lucro. Entonces, viene la disposición y recoge de manera internacional esta disposición y lo que hace es englobarlas aquí. La fracción tercera se modifica y ahora ya no nos habla de un beneficiario controlador, nos habla de un beneficiario final. Y como ya lo sabremos, es que un beneficiario final es una persona física o grupo de personas físicas que por medio de algún cliente o usuario obtiene a través de cualquier acto o mecanismo el beneficio derivado de una actividad vulnerable. Y es, en última instancia, el verdadero dueño de los recursos, al tener sobre estos derechos de uso, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio. Entonces, esta va a ser la nueva definición de beneficiario controlador, o esta va a ser la nueva carta en la que nosotros vamos a tener que solicitar a nuestro cliente usuario si tiene conocimiento de un beneficiario final. Esto creo que es de las partes fundamentales que vamos a ver en la reforma y en el año siguiente, dentro de lo que es el beneficiario final, vamos a encontrar distintas obligaciones y más adelante las vamos a analizar también para poder conocerlas a detalle. La fracción tercera nos dice también que para efectos del capítulo cuarto bis de la ley, se va a entender como beneficiario final a la persona o grupo de personas que tengan el control de una persona moral, aunque dicha persona moral no sea cliente o usuario de alguien que realiza actividades vulnerables o se lleven a cabo actos u operaciones con estos a su nombre. Mucho ojo con esta disposición. Ya nos encontramos con algo muy similar a lo que tenemos en el sistema financiero. No es de esperarse que en las reglas de carácter general que seguro se van a modificar, vamos a encontrar algo
que algo que tenemos en el sistema financiero, como lo es el levantamiento del velo de las corporaciones para conocer al verdadero beneficiario final. Y vamos a ver una disposición seguramente en el que va a determinarse como beneficiario final al accionista mayoritario o, en su caso, no siendo accionista mayoritario, aquel que ejerce el control sobre la persona moral. Entonces, aquí ya en ley ya tenemos el primer paso, que las personas morales van a determinar su beneficiario final y en reglas de carácter general seguramente vamos a ver el método por el cual quienes realizan actividades vulnerables vamos a tener que documentar esta parte. La fracción 3 bis nos dice que el cliente o el usuario a cualquier persona física o moral, así como fideicomisos que celebren actos u operaciones con quienes realicen actividades vulnerables. Entonces, dentro de esta parte nos dice, a ver, también los fideicomisos van a tener su beneficiario final y hay que encontrarlo, hay que encontrarlo. Entonces, esta es una nueva etapa dentro de lo que es las actividades vulnerables, donde ahora lo que se busca es encontrar el beneficiario final, ya dejando atrás la figura como la conocíamos de beneficiario controlador. Dentro de la fracción cuarta bis, nos define lo que es un desarrollo inmobiliario, súper importante. Anteriormente, lo único que teníamos como definición de un desarrollo inmobiliario era una publicación en el portal de la UIF que nos decía que quienes realicen actividades de desarrollo inmobiliario iban a tener que realizar o llenar lo que es el formulario 5A. Y en esta parte nos viene a decir también que el desarrollo inmobiliario se le va a conocer al proyecto para la construcción de inmuebles o fraccionamiento de lotes destinados a su venta o renta. Ojo aquí nada más, viene a traer a nuevos jugadores dentro de las actividades vulnerables. Viene a traer a los fraccionamientos de lotes. Anteriormente, quienes fraccionaban no se encontraban obligados a realizar lo que es una actividad vulnerable, sino hasta que enajenaban los bienes inmuebles, lo que son terrenos o ya construidos. Sin embargo, a la actividad preparatoria de fraccionamiento de lotes, ya vienen y los atrapan y los traen como actividad vulnerable. ¿Cuántos fraccionadores de lotes habremos o habrán dentro de lo que son las ciudades y zonas conurbadas? Bastantes. Es una cantidad impresionante de fraccionadores que hay en este momento en todo el país. Entonces, recoge, estando, digamos que ahí escondidos dentro de una clasificación de desarrolladores inmobiliarios, a quienes fraccionan también vienen y los ponen en lo que es esta bolsa de lo que es la actividad vulnerable, como lo vamos a ver más adelantito, de desarrollador inmobiliario. Se agrega también a la fracción séptima, definiendo de cierta manera lo que es la fe pública. Había bastante controversia, o hubo bastante controversia en lo que tenía que saberse como fe pública. Decían, oye, el notario, simple y sencillamente por ser notario, entonces es actividad vulnerable. De entrada no. Sin embargo, si llegaba a realizar ciertas operaciones, sí se podía ver atrapado por lo que es la disposición. Pero ahora aquí ya no nos habla de notarios, ya no nos habla de corredores públicos, ya nos habla de fe pública y ya nos habla de actos de fe pública y depositarios de fe pública. Entonces, nos dice este párrafo del artículo de la fracción séptima del artículo tercero, que en virtud de que la fe pública reside originalmente en el Estado y su ejercicio se delega de conformidad con las disposiciones legales aplicables a los federatarios públicos como auxiliares del mismo en la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento del terrorismo, la actividad federataria no implica la participación formal o material en las operaciones o actos jurídicos en los cuales el federatario público intervenga en ejercicio de sus atribuciones y que constituyen actividades
vulnerables. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones que de conformidad con la ley corresponden a los federatarios públicos. Hubo bastantes quejas por parte del gremio de fe pública en donde decían, oye, es que yo simple y sencillamente estoy sacándole una copia certificada al contrato. Yo simplemente estoy protocolizando el contrato de compra-venta de bien inmueble. Yo no tengo una participación material más que aquella que el Estado me da de yo dar fe de que sí se está realizando la operación. Sin embargo, materialmente yo no sé los acuerdos que tienen, yo no participé en ayudar en la negociación, simple y sencillamente como notario, yo no tengo que ver en ese acto jurídico, yo simplemente le estoy dando fe a ese acto, pero yo no sé lo que está dentro de ese acto. Entonces, esta parte es algo de lo que los notarios bastante se quejaron y por ahí lograron que se atenuaran lo que son las sanciones para ellos. Cuando lleguemos al apartado de sanciones, vamos a ver que ya las sanciones de notarios no son como las conocíamos, o no van a ser, digamos. La fracción 7 bis ya nos habla de la definición de lo que es el financiamiento al terrorismo, cosa que no teníamos. Nos dice, al delito establecido en el capítulo sexto, bis del título primero del libro segundo del Código Penal Federal. Entonces, simplemente lo que nos va a llevar ahí es a el delito de financiamiento al terrorismo, a el delito de encubrimiento al financiamiento del terrorismo y aquellos que van a estar por ahí inmiscuidos en lo que son terrorismo, atentado y etcétera, ¿no? Sin embargo, ya nos da o ya nos hace, aunque sea una referencia a lo que es este término, porque lo vamos a estar viendo más adelante. La fracción novena bis, persona políticamente expuesta. Por fin ya agregan a lo que son las actividades vulnerables, lo que son las personas políticamente expuestas. El sector financiero tiene años haciéndolo, tienen bastante conocimiento, bastantes técnicas para poder identificar a lo que son las políticas, a las personas políticamente expuestas. Y otra vez, las actividades vulnerables estábamos en la penumbra, no conocíamos ese término, es más, si llegábamos a realizar una operación con una persona políticamente expuesta, o una de dos, o ni nos dábamos cuenta, porque no conocemos actualmente ni siquiera el padrón de las personas políticamente expuestas en el país, y dos, si llevábamos a cabo una operación con una persona de este tipo, pues simple y sencillamente como que decíamos, oye, pues como que hay gato encerrado aquí, ¿verdad? Pero hasta ahí, hasta ahí. Ahora, ya cuando se integra este término, vamos a ver que hay obligaciones nuevas para darle un seguimiento a este tipo de operaciones. Entonces, la definición que nos dan ahora en esta propuesta de reforma nos dice que una persona políticamente expuesta será aquella persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, así como a las personas relacionadas con ellas que cumplan con las condiciones y características que la Secretaría establezca en reglas o disposiciones de carácter general. Ya en las disposiciones de carácter general, seguramente vamos a ver que estas personas políticamente expuestas o expuestas políticamente, como se les conoce, PEPs, van a ser aquellas que sean parientes consanguíneos o de afinidad de primer grado y aquellas personas que hubieran desempeñado funciones públicas en un país extranjero o en periodo nacional dentro de los 12 meses siguientes al haberlo dejado, ¿no? Entonces, parece 12 meses a lo mejor no suena mucho, pero si tomamos en cuenta que en México tenemos 32 estados, cada estado tiene su propio municipio y cada municipio tiene regidores y tenemos bastantes instituciones públicas, pues vamos a tener lo que es un padrón muy extenso de lo que son las personas expuestas políticamente. Lo que siempre ha habido una controversia dentro de este listado de personas es de que es muy difícil conseguirlos actualizados.
Sin embargo, más adelante veremos que en la ley ya se integra un mecanismo con el cual la propia unidad de inteligencia financiera va a poder controlar y va a poder tener ese padrón, porque actualmente, aparentemente, nadie sabe, ni siquiera las autoridades saben quiénes son todas las personas expuestas políticamente. Y si lo saben de manera fraccionada y al momento en que se les hace una solicitud de información, dicen que es información confidencial. Entonces, se integra de manera, vamos a decir, provisional este término hasta no ver que se ejecuten y se desarrollen lo que son las disposiciones de carácter general, en el que nos van a decir cómo nosotros, las actividades vulnerables, vamos a poder identificar a este tipo de personas. Algo curioso que estuve viendo hace algunas semanas es que ya hay plataformas que incluso te preguntan si eres una persona expuesta políticamente. Te hacen la pregunta directa. Te dicen, oye, ¿eres una persona expuesta políticamente? Y ya seleccionas en ese apartado, sí o no. Entonces, ya de manera electrónica, en este caso me parece que fue en Mercado Libre donde vi esta opción de responder a la pregunta, ya están subiéndose al barco. Tal vez Mercado Libre un poquito más por ser un fondo de pagos electrónicos o porque quiere subirse a lo que es la regulación de la ley FinTech. En algún otro momento lo vamos a analizar, pero la moraleja de aquí es, ya de aquí en adelante, la mayoría de las actividades o las actividades vulnerables ya van a tener que identificar si la persona con la que están realizando la operación pues es una persona políticamente expuesta. Va a ser algo muy similar, me imagino, a lo que tenemos al día de hoy con la carta de beneficiario controlador o con el antiguo concepto de beneficiario controlador. Entonces, simplemente para tomarse en cuenta, vamos a analizar un poquito más adelante qué es lo que va a suceder en caso de que sí sea una persona expuesta políticamente. Algo súper interesante y algo que va a traer muchos dolores de cabeza a las actividades vulnerables es el tema de riesgos. Ni siquiera el sistema financiero sabe de riesgos. He visto bastantes entidades del sistema financiero que no conocen los riesgos de sus productos, no conocen los riesgos que tienen con sus clientes, no conocen los riesgos inherentes a tener cierto tipo de canales de sus servicios y ahora, aún no teniendo el conocimiento pleno a las actividades vulnerables, también les van a aplicar el tema de riesgos. Dentro de la definición de riesgos, nos dice que es la probabilidad de que las actividades vulnerables o las personas que la realicen puedan ser utilizadas para llevar a cabo actos u operaciones a través de los cuales pudiesen actualizar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento del terrorismo, así como los delitos relacionados con ellos. Imagínense nada más a una joyería analizando sus riesgos. Ya quiero ver, se va a poner bastante interesante el tema de riesgos en actividades vulnerables y vamos a estar viendo más adelante y en videos posteriores qué resultados hubo. La UMA, dentro de lo que es toda la ley antilavado, se modifican todas aquellas referencias a lo que es el salario mínimo general del Distrito Federal y ahora ya todo lo que hizo referencia a este concepto ya se sustituye y se actualiza por el de UMA, la unidad de medida y actualización. A la unidad a la unidad de inteligencia financiera le dan una autonomía interesante dentro de lo que es la ley. Anteriormente nos hablaba de la secretaría y de la unidad, pero la unidad anteriormente estaba definida como la unidad de análisis financiero de la PGR. Ahora ya ni PGR hay, ni tampoco tienen unidad. Entonces, ahora ya hace las precisiones correctas para recoger en la unidad de inteligencia financiera diversas atribuciones que tenía la Secretaría y ahora a la Secretaría le deja solamente algunas, siendo ahora, creo yo, la unidad de inteligencia financiera más poderosa. Entramos a lo que es el artículo 5, hablando sobre la Secretaría. Nos dice que la Secretaría será la autoridad competente para aplicar e interpretar en el ámbito administrativo la presente ley.
su reglamento y las reglas de carácter general que emita la propia Secretaría conforme a esta ley. Muy importante, anteriormente la unidad de inteligencia financiera era quien tenía esta atribución y ahora se absorbe completamente en lo que es la Secretaría para dejar dentro de lo que es la unidad todo el poder operativo y de inteligencia que para eso es lo que fue creada, no para andar interpretando. Entonces, la Secretaría en este artículo ya recoge lo que es esta competencia. El artículo 5 bis nos dice que la Secretaría será el enlace entre el gobierno federal y los países, jurisdicciones u organismos internacionales o intergubernamentales respecto a la materia que estén relacionados con el objeto de esta ley y coordinará la implementación de los acuerdos que se adopten. Entonces dice, ya no va a ser Cámara de Senadores, ya no va a ser una comisión, ahora va a ser la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda, por conducto de la unidad administrativa u órgano desconcentrado que esté facultado en términos de las disposiciones aplicables, tendrá las facultades siguientes. Y lo que nos hacen es nos agregan la fracción 1 bis, que nos dice establecer los requisitos para el alta y registro en el sistema electrónico que determina el reglamento de quienes realicen actividades vulnerables, establecidas en el artículo 17 de la ley y de las entidades colegiadas, así como recibir y administrar la información de dichos trámites. Por ello hubo algunos amparos que se promovieron en materia de que la Secretaría no tenía las facultades expresas de poder determinar aquellos campos, requisitos que debieran llenar lo que son las actividades vulnerables para la alta en el portal. Y también había un vacío jurídico dentro de lo que tenían que hacer las entidades colegiadas, como que dejaban mucho al criterio de las personas de jurídica el hecho de determinar qué facultades o qué datos tenían que aportar lo que son tanto las actividades vulnerables y las entidades colegiadas. Así que ya dentro de este artículo 6 se recoge esta obligación, esta disposición, perdón, y ahora ya se aclara, ¿no? También nos dice que será la Secretaría quien va a coordinar sus funciones con la Guardia Nacional para los fines de esta ley, en términos de las disposiciones aplicables y en el ejercicio de las atribuciones que establezca el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Van a establecer contramedidas cuando en el ejercicio de sus atribuciones identifiquen que un país representa un riesgo en materia de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es muy importante. Dentro de lo que fueron las recomendaciones, el informe de evaluación mutua del GAFI, también se hizo mención de que México no tenía un mecanismo en el cual pudieran evitarse operaciones de manera eficiente con países no cooperantes o con países que promuevan lo que es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Entonces ahora ya le dan esta atribución a lo que es la Secretaría para, me imagino que por medio de circulares, establecer ciertas disposiciones de manera transitoria. Dice, dichas medidas deberán ser proporcionales al riesgo identificado, establecidas en las reglas de carácter general que emita la propia autoridad y serán de observancia obligatoria para quienes lleven a cabo actividades vulnerables. Y por último, las demás previstas en otras disposiciones de esta ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. Entonces, le dan cierto poder de carácter administrativo e interpretativo a lo que es la Secretaría y de cierta manera buscan que a través de circulares o a través de documentos que publiquen dentro de lo que es el mismo portal antilavado, pues generen este tipo de circulares y promuevan obligaciones para las actividades vulnerables. Vamos a analizar, para concluir el día de hoy, lo que es la fracción cuarta del artículo 17, que vinieron a modificarla, y concluimos. Lo que es la fracción cuarta sufrió una modificación, yo diría, no muy grande, digamos que fue realmente muy sutil la modificación,
pero con repercusiones de fondo o con alcances de fondo. Nos dice en la fracción cuarta que va a ser una actividad vulnerable, la celebración habitual o profesional de operaciones de mutuo, de garantía, de préstamos o de crédito por parte de sujetos distintos a las entidades financieras, por virtud de las cuales se pone a disposición del cliente o usuario una suma de dinero igual o superior al equivalente de 805 veces el valor de la UMA. Entonces, en esta parte ya nos habla de una celebración habitual o profesional de operaciones de mutuo, de garantía o préstamos. Y creo que en esta parte una de las mayores modificaciones es poner a disposición del cliente. Anteriormente, quienes estén reportando actividades vulnerables sabrán que dentro de lo que es el formato no hay una forma de tú poder reportar cuando pones a disposición del cliente ciertos recursos. Poner a disposición es ya tener celebrado un acto jurídico en el cual él puede solicitar los recursos. Y dentro de lo que es el formato, a lo único de lo que nos da opción es a poder reportar cuando ya tienen ellos los recursos en su cuenta bancaria y no así el monto total de lo que disponen. Entonces, dentro de lo que es esta fracción cuarta del artículo 17, creo que va a haber una modificación dentro de lo que es el formato para presentar esta actividad vulnerable y hacen la preparación para ello a través de la modificación de esta fracción. Posteriormente, tal vez en reglas de carácter general saldrán nuevas normas o nuevas modificaciones para poder conocer a detalle cómo se va a presentar al final del día. Algo muy importante dentro de lo que son todas las fracciones del artículo 17 es que la mayoría de ellas fue regulada a través de preguntas y respuestas frecuentes en el portal de la UIF. Y me parece que todas estas preguntas y respuestas frecuentes fueron recogidas dentro de lo que es esta propuesta de reforma para ser incluidas en la ley. Fue un detalle que me parece que en el momento en el que publicaron lo que fue la ley antilavado, pues no previeron de manera, pues antes de publicar lo que es la ley y fueron observando cierto tipo de conductas o cierto tipo de actos que no habían sido regulados y fueron regulándolos sobre la marcha a través de estas preguntas frecuentes. Entonces, lo que hace esta propuesta de reforma, reitero, es traer en ley aquellos criterios que ya estaba llevando a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera y atender lo que es pues este compromiso internacional. Entonces, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy lo que es esta breve análisis general de lo que es la propuesta de reforma. Si tienen interés en conocer los siguientes videos o las siguientes exposiciones respecto al análisis de esta propuesta de reforma, sigan a la página, dejen un comentario en este video para que les podamos enviar lo que es el informe de evaluación mutua de México en idioma español y también les vamos a enviar lo que es este dictamen de propuesta de reforma, porque por ahí está bastante complicado si lo queremos recoger de lo que es la página de senadores. Está un poco complicado descargarlo, entonces con todo gusto pongan su correo en los comentarios abajo y se los hacemos llegar sin ningún problema. Entonces, pues bueno, no queda más que agradecer a quienes asistieron al día de hoy y quienes nos visiten en retransmisión, sigan comentando su correo electrónico. Vamos a enviar a todos aquellos que lo solicitan. Entonces, pues hasta aquí estamos el día de hoy. La próxima semana vamos a tener la segunda parte. Creo que nos va a dar, nos da bastante material para seguir analizando.
esta propuesta de reforma y los alcances tanto generales y particulares que vayan a existir. Entonces, pues muchas gracias a todos y buenas noches. Que pasen una excelente noche.